Hola chicos del SDS, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda José Estrada. Primero igual siempre de saludarlos, esperando que estén bien. He visto que últimamente comentan más, están debatiendo más en la página que tenemos en el Facebook y eso realmente me agrada, eso es bueno para todos. Porque finalmente todos, como les dije, todos aprendemos, siempre estamos para conversar, para debatir y para seguir aprendiendo. Bien, el día de hoy les voy a conversar un tema importante, un tema muy interesante, que es el tema de calidad. Que de pronto a veces uno cuando comienza, ¿no? A hacer algunos desarrollo de software, por ahí no le da mucha importancia. ¿De acuerdo? Y a veces esos errores se arrastran al tema profesional. Incluso hay muchas empresas que por ahí no le dan la debida importancia a este concepto que hoy día vamos a conversar, que es el concepto de calidad. Vamos a hablar de calidad y vamos a tratar de orientarlo a la parte de software, porque en verdad calidad es un tema muy extenso, ¿verdad? Y que abarca, puede ser la calidad de un servicio inclusive. Muy bien, vamos a dar un poco de calidad y vamos a comenzar definiendo qué cosa es calidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo la entiendo? Acá dice calidad es el grado en que un producto, ¿de acuerdo? O servicio, ¿no? Satisface las expectativas de un cliente, ¿de acuerdo? Eso es calidad. Es decir, yo puedo tener dos personas que están apreciando de repente un mismo televisor, ¿no? Están apreciando un televisor LG o un Samsung, se me ocurre, y para ambos de repente tienen diferentes percepciones de calidad. De repente para una persona que tiene un ingreso mayor, de repente ese televisor no le parece de mucha calidad, si él siente que le faltan cosas, pero a otro que de repente no tiene los ingresos necesarios, siente que el televisor cumple y satisface perfectamente sus expectativas. Entonces calidad en verdad es poco subjetivo, ¿de acuerdo? Poco subjetivo como concepto, es el grado en que nuestras expectativas se ven completas, ¿de acuerdo? Satisfechas, ¿no? Dependiendo del entregable. Bien, hablemos un poco, regresemos a lo que estábamos siempre conversando respecto a un proyecto. Ya hemos hablado de un proyecto, ¿verdad? Hemos hablado de que durante un proyecto se dan diferentes fases, ¿de acuerdo? Todo proyecto comienza hay un estudio, lógicamente, de factibilidad antes de que comience el proyecto, etcétera, etcétera. Luego comienza con el acta de constitución, donde se designa quién va a ser tu director de proyecto, ¿de acuerdo? O tu project manager. Luego hay una etapa de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control. Hay una parte de cierre y hay una etapa que se llama acompañamiento, ¿de acuerdo? Que se le hace un acompañamiento al usuario. Pero lo importante de este gráfico viene en esta parte, ¿no? Esta parte dice que la calidad se hace a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Es decir, la calidad tú no la haces en una parte puntual. O sea, yo no hago calidad solamente cuando me van a entregar el diseño del software. Yo no hago calidad solamente cuando tengo que probar un módulo. Cuando ya voy a entregarle algo al cliente, ¿de acuerdo? De repente ahí, si aplicas, si trabajas bajo esa manera, de repente la calidad ya no le va a agregar el valor que debería agregarle a tu proyecto, ¿de acuerdo? Porque no lo estás haciendo en el momento adecuado. Entonces la calidad, en verdad, el área de calidad o el control de calidad se hace a lo largo del proyecto y se revisa absolutamente todo, se revisan todos los documentos, todos los entregables, se hace un seguimiento al proyecto, de evoluciona bien, tiene problemas, ¿de acuerdo? Se revisa la parte de desarrollo, es decir, calidad va en paralelo con tu proyecto. O sea, calidad está en todas las fases de tu proyecto, ¿de acuerdo? Acá dice, ¿no? La calidad se da a lo largo del proyecto, del ciclo de vida de un proyecto. O sea, calidad no es solamente que voy a hacer calidad en una partecita, en aquella parte, un muestreo. No. Para la única forma que tú asegures de que tu proyecto realmente lo termines en el tiempo que tú le has dicho, ¿no? Es que hagas un correcto control de calidad, un control de calidad minucioso, un control de calidad acucioso. La mala calidad te va a incurrir en un costo. Porque, a ver, dijiste, estás al día 15 y supuestamente deberías estar al 70%. Por ahí te hace un control de calidad sumamente riguroso
¿de acuerdo? Y tienes N errores. Esos errores te van a llegar a hacer correcciones. Tu cronograma ya no termina en el día que tú habías dicho, se va a correr 3 semanas, 4 semanas, depende mucho del nivel de impacto de los errores. Ahora, no solamente se alarga tu cronograma, se alarga ¿qué más? Se alargan los costos, ¿de acuerdo? Y finalmente acá han impactado el cliente. Y hemos conversado todos los problemas que se generan con el cliente. No todos los clientes te van a aceptar que termines una semana después, un mes después, ¿verdad? O peor, que le digas, ¿sabes qué? Había unos errores, ¿ya? Así que el proyecto termina un mes más y por lo tanto quisiera que me pagues por un mes más. Simplemente el cliente no va a aceptar eso. Esos son costos, ¿no? Costos que tiene que asumir la empresa por haber hecho un mal control de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, la calidad se tiene que hacer siempre, es parte del proyecto, va en paralelo, permanentemente se revisa qué se está haciendo en el proyecto, cada entregable, cada punto, todo se revisa, todo se controla. ¿De acuerdo? Calidad tiene que servir inclusive como área de soporte, vamos bien, vamos mal, estamos haciendo las cosas bien. De repente inclusive calidad puede hasta sugerir, puede decir, no, esto se está haciendo de forma incorrecta, hay que hacer estas buenas prácticas. ¿De acuerdo? Entonces calidad va un poco más allá. ¿De acuerdo? Dice, cuando se termina un entregable, este debe ser revisado y luego validado por el cliente, ¿no? Es un concepto, ¿verdad? Ojo, acá aparece revisión. Esta revisión lo hará pues el área de control de calidad. Y finalmente quien te va a aprobar esto es el usuario, porque habíamos hablado que finalmente hacemos nosotros productos dirigidos para el usuario. Finalmente el que te va a decir que el producto realmente le sirve, ¿no? Cumple sus expectativas, es el usuario, es el que finalmente va a validar. Y digo, sí, este producto, este es el sistema de planillas que yo he pedido con las 500 opciones y no hay ningún inconveniente, todo funciona. ¿De acuerdo? Algo importante, y ahí viene la otra pregunta, ¿y cómo se mide la calidad? Para que tú midas la calidad tiene que haber métricas. ¿De acuerdo? Si no, no vas a pedirme la calidad. O sea, yo no puedo decir, ese producto es de buena calidad. La pregunta es en base a qué lo hago. Tendré que hablar de la duración, tendré que hablar de la calidad de imagen, del sonido, ¿no? Tiene que haber algunas métricas. Y en software, por ejemplo, métricas clásicas, el número máximo de errores permitidos. O sea, por ejemplo, de repente calidad dice, ya, para el número máximo de errores que yo puedo permitir, en verdad debería ser 0, ¿no? Pero de repente el máximo número de errores que yo puedo permitir en el lapso, o para un programador, ¿no? En el lapso de tal tiempo es tal número. Entonces ahí está, la gente de calidad está aplicando una métrica. O simplemente decir el tiempo de respuesta es en el momento que el sistema te muestra su resultado. Después de repente calidad dice, los reportes no deberían demorarse más de, se me ocurre, 2 segundos. Entonces ya te puso un parámetro. Si tu reporte demora más de 2 segundos, tienes un problema. No está cumpliendo con los estándares de calidad. Entonces, ¿de acuerdo? Hemos hablado de calidad. Las métricas es justamente lo que te permite. La métrica viene de la medida. ¿De acuerdo? Te permite medir, te permite controlar. ¿De acuerdo? Y hay N métricas que ustedes mismos se pueden crear. ¿De acuerdo? Ahora, y siempre viene una buena pregunta. Si bien es cierto, es importante tener un área de control de calidad porque te ayuda a controlar, te ayuda a gestionar, te ayuda realmente a saber si estamos trabajando de la mejor manera, ¿de acuerdo? Pero siempre está la pregunta, ¿no? José, ¿y cómo yo haría para que el área de calidad no se desgaste tanto? O sea, para que el área de calidad no sirva como el centro de correcciones de todos los horrores o errores que puede cometer un equipo. Entonces acá viene una buena recomendación. ¿De acuerdo? Normalmente a un recurso, a un desarrollador, normalmente en una empresa de sistemas, ¿no? Que tiene todos sus procesos, todo, normalmente deberían darle un estándar de base de datos, un estándar de desarrollo, por ahí de repente algunos resultados del análisis y diseño. ¿De acuerdo? Básicamente le dan tres cosas de repente, ¿ya? Pero ¿cuáles son las cosas que yo, por ejemplo, que deberíamos adicionalmente darle al programador? Deberías darle estas cositas que estoy marcando por acá, ¿de acuerdo? Aparte de que al programador hay que darle los estándares de base de datos, ¿de acuerdo?
para que el programador no esté adivinando y cómo lo hago y cómo se llama el campo y cómo es y cómo lo nombro, cuál es la estructura, ¿de acuerdo? O sea, tiene que dar el estándar de base de datos. Los estándares de desarrollo es para saber cómo se va a llamar su ventana, cómo se va a llamar su formulario, ¿de acuerdo? Cómo se va a llamar su reporte, su mantenimiento, ¿de acuerdo? Cómo se va a llamar todo esto, ¿de acuerdo? Y los productos clásicos de análisis y diseño, que es el modelo de datos, el modelo de proceso de negocio que ya hemos conversado, los use case y las especificaciones del caso de uso, los diagramas de secuencia y diagramas de actividad. Entonces, es lo mínimo que se le debe dar a un programador. Pero, si tú quieres realmente asegurar y quieres de alguna manera mejorar, hacer que el área de calidad, vuelvo a repetir, no sea el centro de recopilación de todos los errores y se les hace una sobrecarga de trabajo, deberías darle también estas cosas a tu área, ¿no? A tu recurso. Estándares de diseño de la interfaz, estándares de diseño y está orientado a la interfaz de usuario, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, un programador, ¿de acuerdo? Móvil, web, escritorio, debería tener un documento, no denso, pero tampoco muy light, donde se le indique, por ejemplo, cuáles son los colores, cuál es el tipo de letra que va a usar para un reporte, cuál es qué tipo de botones va a usar cómo son sus logos, va a haber degradé, no va a haber degradé, el tema de ortografía que es tan importante, todas esas cosas tienen que estar acá en el documento de interfaz de usuario. A veces, equivocadamente, los desarrolladores, y me quiero incluir también, a veces pensamos, oye, pero acá lo que importa es la funcionalidad. Ahí ya partimos mal, ¿de acuerdo? La funcionalidad te importa a ti, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, como programador, ¿de acuerdo? Pero el usuario está esperando que el sistema haga por lo que te ha pedido, pero que también tenga una buena interfaz de usuario, es decir, que sea un sistema agradable, que sea fácil de manejar, que sea intuitivo, ¿de acuerdo? Imagínate que entras a un sistema que está mal redactado, mala ortografía, no tiene acentos, ¿de acuerdo? Mal alineado, un botón verde, un botón amarillo, entonces el usuario dice, este producto es cualquier cosa. Si así está esta ventana, ¿cómo estarán los procesos más importantes o los procesos críticos? Entonces, es importante que le demos el peso y la importancia de vida al diseño. Es muy importante, ¿de acuerdo? Y acá sobre esto hemos hablado varias veces. Tú, por ejemplo, voy a ir al extremo. Si uno tiene dos carros, de repente tengo un carro que sé que tiene un motor fantástico, maravilloso, pero su presentación deja mucho que desear, tiene una interfaz, un look and feel terrible, ¿de acuerdo? Entonces probablemente yo no lo compre. Pero si al costado tengo un carro chino, ¿de acuerdo? Un carro chino que por ahí sé más o menos que su motor no es el mejor, pero tiene una interfaz, una presentación, unos acabados fantásticos. ¿A quién finalmente el usuario va a terminar comprándose el carro chino, verdad? Porque tiene un mejor acabado. Jamás se va a subir un carro pues que está destartalado, o sea, que tiene una apariencia terrible, está feo, está mal diseñado, ¿de acuerdo? Por más que el vendedor le quiera decir, el motor es fantástico, tiene esto, el usuario no se va a subir, ¿de acuerdo? Y en la actualidad, ¿de acuerdo? Las personas miran mucho las presentaciones, la interfaz de usuario, todo entra por la vista, ¿de acuerdo? Entonces es importante que este recurso, que este programador tenga a la mano los estándares de diseño, ¿de acuerdo? Para que sepa cómo se va a llamar, cómo es el botón, de qué tamaño es el botón, ¿de acuerdo? El tema de ortografía, los números, cómo se alinean, los textos, cómo se hace una grilla, el degradé, el juego de colores, el manejo de logos, todo eso es importante que lo tenga a la mano el recurso. ¿Y esto quién lo puede diseñar? ¿Estos documentos quién lo puede armar? Los puede armar de repente, un diseñador, ¿no? Con cierta experiencia. Y luego viene otro documento que también es importante, que son las buenas prácticas de calidad. Donde calidad, de alguna manera, un documento de repente de 20, 30 hojas, da su parecer, da sus consejos, ¿no? de lo que un buen programador debería hacer, ¿no? como parte de las buenas prácticas para evitar que el producto al final tenga errores,
¿de acuerdo? Es algo interesante, ¿no? Normalmente pues en las buenas prácticas se le coloca que haga prueba de pares, vuelve a revisar tu código, revisa tu tiempo de respuesta, etcétera, etcétera. Se le da una serie de consejos para que este producto no tenga rebotes, ¿de acuerdo? Rebotes es cuando el programador dice ya terminé, ¿no? Lo manda a QA, a calidad, y rebota una vez, rebota dos veces. Ojo, que el número de rebotes no solamente es que hace que hayan reprocesos, ¿de acuerdo? Que no solamente hace que hayan reprocesos o que el cronograma se extienda, sino también de alguna manera daña la imagen de ese profesional, ¿de acuerdo? La gente de QA va a emitir de pronto un reporte semanalmente o a fin de mes y va a decir, bueno, de todos los developers en un proyecto, este es el ranking de personas que son los que permanentemente están entregando productos con muchos errores. Lógicamente eso de repente al comienzo suena de repente gracioso, pero por ahí alguien puede tomar una decisión, ¿no? De repente yo agarro ese reporte y digo, bueno, acá hay una persona que permanentemente, por más que se le ha dicho, se le dan los estándares, se le da absolutamente todo el apoyo, igual sigue haciendo lo mismo, entonces tiene que aplicarse alguna sanción. Y bueno, y si en extremo y si causa ya perjuicio en el proyecto, habrá que tomar otras medidas no muy agradables. ¿De acuerdo? Otro punto que les quería conversar, chicos, era respecto a las pruebas de calidad. ¿De acuerdo? A veces cuando uno va a probar el software, ¿de acuerdo? Uno lo prueba desde su perspectiva. Uno dice, bueno, yo voy a probar el software, y uno dice, lo pruebo con 5 datos, 20 registros, un par de clics y digo, ya está, este software ya está listo, ¿de acuerdo? Este software ya está completo, este software ya está completo, ¿de acuerdo? Y lo mandas a calidad, ¿de acuerdo? Un área de calidad, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? ¿De acuerdo? También de repente lo hacen otras organizaciones, hacen este tipo de pruebas, ¿de acuerdo? La primera prueba que te van a hacer es volumen de datos. A ver, tú has hecho un sistema, ¿no?, que por ahí va a ser utilizado de repente por 1000 usuarios, 2000 usuarios, si es que está en web, es impredecible el número de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si tú has probado solamente con 50 registros? Para ti los tiempos de respuesta son bajos, todo funciona, todo es una maravilla, pero en la prueba de volumen lo que haces es una sobrecarga. Lo único que hacen es, dicen, a ver, históricamente o más o menos el pronóstico es que este sistema procese o tenga de repente 2 millones de registros. Entonces lo que hace el área de calidad genera, porque hay una serie de productos de software, ¿no?, como el SQL Expert o el Data Expert, etcétera, hay una serie de productos que te generan data, y tú no puedes generar millones de registros, ejecutas una sobrecarga a la base de datos y corres el programa. Y en ese momento te das cuenta, pues, si realmente el sistema, está bien indexado, tiene los índices, está bien ordenado, el modelo de datos es correcto, los filtros funcionan bien. Ahí te vas a dar cuenta, ¿de acuerdo? Si el tiempo de respuesta se degrada cuando tengas acá mucha información, entonces ahí tienes problemas con los queries tienen problemas, no hay un correcto manejo de índices, etcétera. Entonces es un buen punto, una buena prueba que uno debería hacer, ¿no? Que inclusive la puede hacer al programador sin esperar que lo haga la gente de calidad, ¿no? Luego está la prueba de estrés. La prueba de estrés básicamente es, por ejemplo, de todo el sistema, uno sí sabe cuáles son las opciones más recurrentes, es decir, cuáles son las opciones que el usuario va a usar, cuáles son las más importantes. Uno dice, bueno, el sistema tiene 180 opciones, pero hay 20 opciones que son críticas. Entonces, sobre esas se ejecuta una prueba de estrés, es decir, se disparan hay una serie de productos, hay una serie de software, de acuerdo, que uno le indica, yo quiero que ejecutes una especie de bombardeo hacia una opción específica. Entonces, estresamos esa opción y vemos cómo responde, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta si el sistema se bloquea, porque de repente uno está trabajando, dice, funciona muy bien, mi ventana de procesamiento de pagos funciona perfectamente, pero ojo que solamente lo has probado tú. Y cuando le hacen la prueba de estrés y se simulan de repente 2000 conexiones a esa misma opción, te das cuenta que el sistema se bloquean las tablas, se bloquea la página, se cae el servidor. Entonces es una muy buena prueba que nos indica
si realmente el sistema está en capacidad de salir a producción y soportar esa cantidad de usuarios. Luego hay una prueba bien interesante, es la prueba de seguridad, es la prueba que a veces no se hace, ¿no? La gente que hace sistemas móviles en web o móviles se emociona, dice, ya está mi sistema es una maravilla, funciona, ya le hice la prueba de volumen, la prueba de estrés, ya, José Estrada no me va a decir nada ni la de calidad, ¿de acuerdo? La prueba de seguridad, ¿qué cosa es? Hay una serie de programas que lo que hacen es, te prueban vulnerabilidad, te prueban inyección de código, te hacen todas las pruebas había y por haber, ¿de acuerdo? Y al final te sacan un reporte, ¿de acuerdo? Y el reporte te dice el nivel de vulnerabilidad que tiene tu sistema. Y eso es bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Hay gente que se amarga, pero eso es bueno porque lo peor que puede pasar es que uno coloque un sistema en web que tiene información muy importante y que sea vulnerable. Entonces cualquier hacker o cualquier persona que por ahí tenga algunos conocimientos de informáticas, ¿de acuerdo? Podría vulnerar tu sistema, entrar y poder manipular la información, inclusive podría llegar a meterse al servidor de base de datos y ocasionar graves pérdidas, ¿verdad? Graves pérdidas inclusive económicas. Puede borrar información, puede transferirse información. Entonces hay que hacer las pruebas de seguridad y para eso tienes N productos con los cuales te puedes ayudar. La prueba de concurrencia es muy parecida a la prueba de estrés, solamente que la prueba de concurrencia ya no solamente ve una opción en particular. La prueba de concurrencia le ejecuta todo un super ataque, ¿de acuerdo? hacia tu página web. Y lo que básicamente va a hacer es va a hacer todo lo posible porque se caiga tu servidor, porque se degrade el tiempo de respuesta de tu aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, y por ejemplo hay programas como el JMeter, etcétera, donde uno puede simular un acceso de 1500. Inclusive yo podría instalar el JMeter en 30 máquinas y simular un ataque de más de 50.000, 80.000, 100.000 usuarios para ver cómo responde el sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Por favor, esto no lo usen para atacar alguna página que a ustedes no le agrada, ¿de acuerdo? Y básicamente oriéntenlos a temas básicamente de pruebas de software. Luego están las pruebas funcionales, que son las pruebas clásicas que uno conoce, ¿no? Ya, estas pruebas en verdad las hace un usuario que de pronto no ha visto mucho del sistema, entonces la idea es que lo pruebe. Solamente agarra de repente algunos casos de prueba que ha preparado el área de calidad o ha preparado el equipo de desarrollo, agarra esos casitos y comienza a decir, a ver, voy a probar logueo, listo, a ver, paso número 1, ¿qué dice? Y se va marcando. Ingresar el login, dar clic en el logueo, ingresar, me sale error, entonces va escribiendo, ¿verdad? Va siguiendo toda la batería de pruebas que dicen los casos de prueba. Entonces básicamente si eso se hace, pues son las pruebas, no vamos a decir sencillas, son interesantes, son las pruebas de caja negra, ¿verdad? No entro al sistema, ¿de acuerdo? Las de arriba son más técnicas, esta no, es una prueba funcional, ¿verdad? Y al final sale un resultado. Y dependiendo de cómo salen esas pruebas, acá puede haber un reproceso, ¿no? Si el nivel de error es muy alto, pues habrá que replantear muchas cosas, habrá que priorizar cosas, ¿de acuerdo? Esto es importante, los resultados que se obtengan. Luego vienen las pruebas de integración. Muy bien, a veces la gente dice, bueno, estoy haciendo un RP, pero solamente he probado he probado los dos módulos que acabo de afectar. ¿De acuerdo? Ese es un error. Lo que tú tienes que probar es esos dos módulos, pero luego hacer una prueba integral o una prueba de integración, es decir, ver cómo esos dos módulos se han visto afectados o han afectado todo el sistema. ¿De acuerdo? Porque no vaya a ser que hayas hecho algo en el módulo de ventas y ventas funciona perfectamente, pero hay problemas en finanzas, hay problemas en contabilidad, hay problemas en almacenes, no sé. ¿De acuerdo? Entonces es importante hacer las pruebas de integración o pruebas integrales. ¿De acuerdo? Luego vienen las pruebas también muy importantes, que son las pruebas de caja blanca, es decir, es abrir el código, abrir el sistema. ¿De acuerdo? Comienzo a probar el sistema, pero lo hago a nivel de código. Comienzo a hacer un tuning o un debugging, ¿no? Comienzo a debuguear todo el sistema línea por línea. ¿Eso para qué me sirve? Me sirve para ver internamente cómo está construido el sistema, las variables están bien declaradas, el flujo es el correcto, entra al bucle, no entra al bucle, se asignan correctamente las variables,
inclusive tú puedes inducir al error al sistema en este tipo de pruebas. Fíjate la cantidad de pruebas que se hacen. Ahora, ojo que estas pruebas no son académicas, ¿ah? Estas pruebas, por ejemplo, la practican muchas empresas, en este caso la práctica tequera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hubo un cliente muy importante, ¿no? Una universidad muy importante que nos dijo, tu sistema está bien, todo excelente, aparentemente todo está bacán, pero ¿sabes qué? Me tienes que entregar un certificado firmado con sangre, ¿no? ¿No? Firmaditos todos, con todo tu equipo de seguridad, con todos, y me entregas tu certificado de calidad, ¿de acuerdo? Con todas estas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces se tuvieron que hacer todas las pruebas y documentar. Más o menos el documento salió algo de 240, 300 hojas aproximadamente. ¿Por qué? Porque se colocaban en pantallazos las ventanas de carga de datos, los gráficos, los reportes, en los momentos punta, cuando habían 3 millones de registros, el momento que probamos la prueba de estrés, ¿de acuerdo? Entonces se tuvo que documentar todo y recién el usuario dijo, ya, ok, entonces no hay errores, funciona correctamente, ok, todo este escenario es correcto, y recién él dijo, ya, ok, yo voy a hacer por mi parte mis pruebas, lo contrasto contra tus pruebas, y si todo está ok, hacemos un matching y recién acepto el producto. ¿De acuerdo? Qué interesante hablar de calidad, ¿no? Entonces a veces uno cuando está en la academia, en la universidad, ¿de acuerdo? Eso me ha pasado a mí, a veces uno pasa por alto estas cosas, pero ya en una empresa, ya cuando estés trabajando, y en una empresa, por ejemplo, como nosotros, una empresa que es de tecnología de la información, y que nos debemos a los clientes, tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que revisar mucho el tema de calidad, que es tan importante, ¿de acuerdo? Entonces calidad es muy importante. Tú no puedes entregarle al cliente un producto de mala calidad. O sea, recuerda que el cliente no es tu área de Cuba. Tú no le puedes entregar un producto al cliente y decirle pruébalo. ¿De acuerdo? Tú tienes que haber hecho haber agotado todas las pruebas había así por haber para asegurar que el producto cumple las expectativas y no tiene errores y no se cae. ¿De acuerdo? Y has hecho todas estas pruebas. Entonces, si tú has hecho todas estas pruebas, tranquilo, mayor. Pero si tú no haces estas pruebas, o sea, no tienes un estándar de diseño, no hay buenas prácticas y no hay un control de calidad riguroso, vas a tener un serio problema. Los clásicos son proyectos retrasados, no un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pierde dinero, pierde imagen, y hemos dicho también, el usuario llega un momento que te pone penalidad. Dice, mira, ¿sabes qué? Me has perjudicado, el proyecto no terminó en 6 meses, ya vamos en un año, cada rato modificas algo y malogras otra cosa. Y todo eso se da porque no hay un control, no hay un seguimiento. Y vuelvo a repetir lo mismo. Calidad no se hace en un puntito. O sea, yo no hago calidad cuando estoy cuando termine el módulo de ventas. No hago calidad cuando termine esto. No hago calidad en el cierre. Calidad es todo. Calidad es revisar todo, la parte de gestión. Se revisan los planes, el plan de gestión, el plan de tiempos, el plan de costos, el plan de comunicaciones, está alineado o no está alineado, se revisa la parte de ingeniería. Calidad está permanentemente observando, revisando, monitoreando, sirve inclusive como una parte de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, y otro consejo más para aliviar la carga a la gente de QA, y que la gente de QA pues no sea la gente que se queda hasta la 1 de la mañana trabajando, ¿no? O es el área pues que descubre todas las malas prácticas o el mal trabajo de un programador. Como buenas prácticas hay que darle al diseñador los estándares de diseño de interfaz de usuario, ¿no? Tema de ortografía, etcétera, etcétera, y sus respectivos consejos, sus buenas prácticas. Y aparte siempre le decimos que calidad debería reunirse en forma semanal, ¿no? Con los equipos de desarrollo, para siempre estar viendo cómo vamos y darles su feedback. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, esto quería conversar con ustedes. Es un tema muy, muy interesante. Espero que les haya agradado. ¿De acuerdo? Y nada, siempre es un gusto hablar con ustedes, y por favor sigamos debatiendo. Ya he visto que por ahí está Natalie dando algunas opiniones, también Blas. ¿De acuerdo? A la que no veo opinar es a Cecia. No sé si no se entiende. De repente hablo en complejo, tiene miedo de opinar en el Facebook, no sé.
No sé cuál es el problema, Cecia entró una vez nada más creo y de ahí no opina, no sé nada de Cecia, no sé si aún está en el grupo o ya se retiró de repente, en este grupo no es de su agrado. Me gustaría ver su opinión. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, tu opinión importa. ¿Ya? Toda opinión es bienvenida. Listo chicos, un fuerte abrazo. Y nada, ya nos vemos hasta el próximo video. Y todos somos CDCDC y que viva Chimbote. Gracias chicos.